Bueno, Luis, pues aquí nos encontramos en el Museo de la Radio en Ponferrada, al final en el Bierzo. ¿Qué Ya tal? tenía ganas de venir porque me habéis dicho desde hace 3 años que teníais a hacer una entrevista y yo siempre preguntaba, ¿han venido estos amigos? No, ya era hora, ¿eh? Ya os tocaba, bienvenidos seáis a mi pueblo y a este rincón tan encantador y tan atractivo como es el Museo de la Radio. Uno de los museos de la radio, porque tenemos que hacer otra entrevista en el otro Museo de la Radio que tenemos en Cataluña, en Roda de Bará. Me parece bien, queda dicho. Esta es una primera parte entonces, así que estoy dispuesto a responder a las preguntas. Bien, pues hablando del Bierzo, el otro día tuve la oportunidad de estar con Prada, amigo tuyo, y me decía que la especial importancia que tiene el papel, tanto suyo como tuyo, a la hora de promocionar el Bierzo. Y me dijo que le preguntase qué significa el Bierzo para ti. El Bierzo es mi locura, el Bierzo es mi sueño, el Bierzo es la posibilidad de que algún día recupere su estancia y me permitan los catalanes, a los que quiero con todo el alma también, me permitan viajar y quedarme aquí hasta el fin de mis días. Eso es lo que significa y lo que representa para mí. Deseando volver, entonces. Cuando me lo permita mi mujer, que es tan gallega como catalana ya, y que me lo permitan mis hijos, y que me lo permitan mis nietos, y que me lo permitan mi cuñado, ¿no? Pero tarde o temprano, los últimos días de mi vida, no solamente me gustaría, sino que los voy a pasar aquí, en mi tierra, en mi pueblo, en el lugar donde nací. Perfecto. Y de aquí de la tierra teníamos una gala hace años, los micrófonos de oro, ¿Sí? que llenaban de glamour las calles de Ponferrada en unos días muy especiales, pero que por desgracia pues ya no se llevan a cabo. ¿Ves posible que vuelvan a hacerse? No se llevan a cabo porque tengo cerca de 120 años y ya a esas edades uno no está para micrófonos y para fiestas, ¿no? Pero en el recuerdo, esas fiestas que hacíamos radiofónicamente hablando en la capital del Bierzo, yo creo que lo recuerdan todo el mundo. Aquí acudían todos mis amigos del mundo de la canción, del espectáculo, cuando les hablaba del Bierzo y que les iba a invitar a todos a un buen botillo, todo el mundo acudía. Desde aquellos humoristas del debate de la nación, aquel Tipicol, aquel Antonio Mingote, aquel Chumi Chumi, los mejores humoristas que teníamos en el país, se daban cuerda y se daban cita en la capital del Bierzo. Aquello es imborrable, aquello es uno de los más hermosos recuerdos que me ha dejado esta profesión. Esperemos que pueda volver algún día, quizá. Esperamos algún día, no, yo tengo la esperanza de poder cumplir los 120 años, pero los médicos me han dicho que ese es un sueño imposible, ¿no? Yo con que llegue a los 100, porque hay mucha gente, tú sabes que el Bierzo es una de las zonas donde más longevos, donde más gente mayor hay, de España, ¿eh? Esto ha sido un dato que ha facilitado el diario El País recientemente, ¿no? Y el diario El País no dice tonterías, ¿no? Recorriendo el museo, como estábamos ahora, me llamó la atención, entre los innumerables premios y de tu gran carrera, una parte exacta, Proyecto Hombre, junto a Baltasar Garzón, Johan Cruyff, partidos, pero nace aquí, en Ponferrada también. ¿Y cuál es la inspiración? El proyecto Hombre, bueno, la inspiración es que, bueno, una de las cosas que me duele más cuando estaba haciendo el programa es cuando venían los padres de los chicos que estaban agarrados por el mundo de la droga, ¿no? Y surgió un momento, hablando con Johan Cruyff y con Baltasar Garzón, de crear lo que hemos creado, que para mí es lo más importante, ¿no? Proyecto Hombre, que actualmente recoge a unas 80 personas que están atrapadas por el mundo de la droga. Pero si he hecho cosas importantes alrededor del micrófono, ha sido eso a lo que tú te has referido, a Proyecto Hombre, ¿no? ¿La calificarías como la más importante? ¿Perdón? Si la calificarías como la más importante. Una de las más importantes, al menos, o quizá la más importante, por las consecuencias que trae gente que acude a Proyecto Hombre y gente que sale recuperada totalmente del mundo de la droga, ¿no? El mundo de la droga ocupó muchas horas del micrófono de protagonistas.
ha merecido la pena muchas cosas que hemos hecho en Protagonistas. Desde aquello hasta las drogas, hasta el mundo de la comunicación, el dar los buenos días a España desde Radio Moscú o desde la Voz de América en Nueva York o desde Radio Pekín. Bueno, eso es una satisfacción que cuando lo cuento la gente se puede estar pensando, este tío está exagerando, ¿no? Pues no exagero nada. Me han facilitado no solamente los amigos de Radio Nacional, sino de la COPE, en Onda Cero, incluso de Radio Juventud, me han permitido hacer lo que mis sueños me pedían que hiciera, ¿no? Y esto que te estaba contando, que de la misma forma que transmito desde Radio Valladolid o desde Radio Villafranca del Bierzo y desde Radio Pekín o desde los últimos confines de Radio Moscú, eso ha sido realidad, ¿no? Eso lo he vivido, eso lo he hecho, eso junto con mis amigos lo hemos protagonizado, ¿no? Y estoy seguro que esto lo recuerdan muchos de los oyentes que tienen ya mi edad, no su edad, sino mi edad. Es algo que hay que poner. Que sintonizaban Protagonistas cada mañana y me permitían estar con ellos, aun estando en la distancia, porque Protagonistas se escuchaba en España, pero los ecos de Protagonistas llegaban a todos los rincones del mundo por el poder que tenía entonces Radio Nacional de España, ¿no? Incluso con el poder que tuvo la cadena COPE o Onda Cero, ¿eh? Dicho poder y dicha repercusión te ha llevado a entrevistar a grandes nombres del panorama, ya sea famosos, de actores, políticos, el rey mismo. ¿Qué se siente entrevistar a tanto alto cargo? ¿Tranquilidad? ¿Nervios? Pues se siente, hombre, nervios no, porque ya cuando entrevistas a esta gente yo llevaba algunos años en el micrófono, ¿no? Pero emoción sí, o sea, de tener al rey, a tener a Dolores Ibarruri, a tener a Lola Flores, a la gran Lola en su mejor tiempo. Es que acudía todo el mundo a la llamada, no a la llamada de Luis del Olmo, sino a la llamada de Protagonistas o de Onda Cero o de la cadena COPE, todas estas poderosas cadenas de radio donde yo he tenido la oportunidad de dar los buenos días a los oyentes, ¿no? Y además me permitían hacer lo que a mí me apeteciera. Yo no tenía ningún mando, ningún director general, tanto en una cadena como en otra, que me obligara o que me sugiriera o que me indicara, oye, haz esto. No, hacíamos lo que el comentario que hacían todos los equipos y toda la gente que nos reuníamos al final del programa y decidíamos lo que íbamos a hacer, no solamente al día siguiente, sino al mes siguiente o al año siguiente, cuando se trataba de hacer, oye, algún día podemos hacer el programa en Radio Moscú, o en la Voz de América, o en Radio Pekín. Todo esto lo preparabas con tiempo, pero con la sugerencia de los oyentes, pero sobre todo de los colaboradores del programa. Porque cuando hablo de colaboradores, los mejores periodistas que ha tenido este país han pasado por ese otro periódico radiofónico que se llamaba Protagonistas. Estuviera en Radio Nacional, estuviera en la COPE, estuviera en Onda Cero, o estuviera donde estuviera. Siguiendo por el periodismo, hay ahora las nuevas generaciones, que yo mismo y mis compañeros y la gente que actualmente está estudiando periodismo. Y quería preguntarte si tú crees que periodista se nace o se hace. No, el periodista no se nace. El periodista, si tiene la oportunidad que tuve yo de que en mi pueblo se monta una emisora, la Radio Juventud de Ponferrada, y que te permiten contar tus historias en la emisora de tu pueblo, y que de pronto vienen unos amigos de la cadena SER de Oviedo, en Asturias, y me dicen, oye muchacho, ¿por qué no te vienes aquí a Radio Asturias? A mí me parecía un sueño aquello, ¿no? Y de Radio Asturias me voy a La Voz de León, y de La Voz de León me voy a Madrid, a Radio Nacional de España. Yo tenía que operar a mi madre, íbamos con mi padre en una operación bastante seria en la capital de España, y mientras mi madre se restablecía, a mí se me ocurrió dar una vuelta por Madrid, y me encuentro en Radio Intercontinental, porque yo visitaba todas las emisoras de Madrid, me encuentro en Radio Intercontinental con este hombre, el que retransmitía todos los partidos por radio, Matías Prat.
Me encuentro con Matías Prats. Estoy charlando con él un rato, le cuento mi historia y me dice, ¿por qué no te vienes esta noche a Radio Nacional? Yo digo, Radio Nacional, yo creía que me estaba tomando el pelo. Yo me presenté aquella noche en los estudios viejísimos de Radio Nacional de España. Y me invitó a que me metiera en el locutorio y a que transmitiera para toda España a través de Radio Nacional de España. Matías Prats me dijo, dentro de unos días vamos a hacer un concurso oposición Radio Nacional y Televisión Española para cubrir 10 plazas. Preséntate. Yo tenía apenas 28 años. Y de Matías, yo no estoy preparado, preséntate. Nos presentamos 500 de toda España para cubrir esas 10 plazas de Televisión Española y de Radio Nacional. Y yo lo que voy a decir, dice, esto es una tontería que se le ha ocurrido al del Olmo. Yo de los 500 y de la selección que hicieron, que eran los 10 que aprobamos aquel momento, estaba Luis del Olmo. Yo tengo una fotografía, porque alguien puede dudar, esto es una farolada de Luis del Olmo. Yo tengo una fotografía con los 10 que hemos ganado aquel. Y aquello era el lanzamiento definitivo de mi vida. Luego trabajé en Radio Nacional, trabajé en la COPE, trabajé en Onda Cero, volví otra vez a Radio Nacional y estoy aquí después de cumplir todos mis sueños, ¿no? Yo 1000 veces que naciera, 1000 veces recorrería los mismos caminos a través de todas las emisoras, de Radio Nacional, de la COPE, de Onda Cero, de Radio Intercontinental, de Radio Juventud. Pero, bueno, yo no sé si he tenido mucha suerte o coincidí el tener un encuentro con gente que me apoyó, que me ayudó, que me lanzó, porque yo cuando Radio Nacional convoca aquel concurso oposición o cuando yo estando en Radio Juventud vienen a dar una vuelta por el Bierzo unos amigos de Oviedo y me escuchan por Radio Juventud y le dicen, llaman por teléfono a los dueños de Radio Valencia, no, de Radio Asturias de Oviedo. Oye, aquí hay un muchacho que te puede interesar. ¿Me llevas a Asturias? Y en Asturias, en la cadena SER, es donde seriamente yo pienso que mi futuro está escrito en la radio, ¿no? A partir de aquello todo fue más fácil. Vino La Voz de León, luego vino Radio Nacional, luego vino Radio Intercontinental, luego vino Radio Nacional y Radio Peninsular en Cataluña. Me hacían unas ofertas que yo no había soñado nunca, ofertas económicas. Yo estaba recién casado, mi suegro me estaba ayudando a pagar un piso en Madrid y de pronto, bueno, pues el torrente de felicidad y el torrente de dinero que me llega cuando voy a esas emisoras, a esas cadenas, me facilitan. Luego tuve la mala suerte de encontrarme con un ciudadano en Cataluña, que no quiero acordarme de su nombre, que me llevaba las cuentas. Me llevó las cuentas durante casi 10 años y luego me hizo el timo más terrible, llevándose prácticamente más del 50% de todos mis ahorros, ¿no? Pero afortunadamente me dejó el otro tanto por ciento que me ha permitido vivir, ¿no? No solamente a mí, sino a mi familia, a mis hijos y a mis nietos, ¿no? Y de todos esos años tan maravillosos en la radio, ¿qué destacaría como lo peor lo peor, aparte del momento este último del timo, lo peor del mundo de la radio como tal, del periodismo, lo que te pone triste del periodismo? Yo lo más amargo que pasé en protagonistas fue la época de ETA, de la banda terrorista ETA, ¿no? Yo cuando tocaba el tema, que a mí no es que me gustara tocar el tema, sino que debía tocar el tema, porque ETA era, bueno, pues el problema que tenía el mundo en España, ¿no? Y yo no le llamaba de todos menos bonitos, ¿no? A mí los etarras me llegaron a amanecer, lo que pasa es que me llegaron a amenazar, lo que pasa es que
yo tuve unos escoltas que me puso el gobierno a mi disposición, que se jugaban la vida, y gracias a ellos yo estoy vivo, porque la ETA en 3 ocasiones sobre todo vinieron a por mí, pero se encontraron, antes de encontrar a Luis de los Mos, se encontraron con mi escolta, ¿no? Ese es el momento más amargo de mi profesión, pero con esos, a pesar de esos momentos amargos, yo volvería a repetir todo lo que me ha pasado, lo bueno y lo amargo está escrito con letras de los terroristas. Has dicho ahora algo, hablando sobre este tema, que es que no es que lo quisieras decir, sino que lo tenías que decir. Y me has recordado de que, por ejemplo, en su día Felipe González te dio las gracias por mantener la concordia entre los ciudadanos con tus programas y tu forma de hacer las cosas. A día de hoy, la sociedad, por un motivo o por otro, ya sea cosa del periodismo o de lo que sea, está bastante polarizada en según qué temas. ¿Qué opinas? ¿Qué crees que deberían de hacer los periodistas en su labor de comunicar al ciudadano la actualidad? Bueno, el periodista, si quiere ser periodista, tiene que tener muy claro que tiene que estar al servicio de los ciudadanos. El periodista no puede trabajar o no puede pensar, voy a ser periodista para hacerme rico, voy a ser periodista para contar lo que a mí me pida el cuerpo. No, el periodista tiene que salir a la calle, tiene que leer toda la prensa del mundo, tiene que estar al corriente de cómo respira la gente y luego llevarlo a las páginas del periódico o a las páginas de la radio o a las páginas de televisión. Yo, el periodista, a mí me hubiera gustado que cualquiera de mis hijos fuera mi sucesor y estuviera ahora, pero estuvo a punto, Quique, Enrique, estuvo haciendo periodismo hasta cuarto y al final estuvo hasta no hace mucho tiempo, estuvo trabajando en las mañanas de la COPE, pero luego no sé por qué se le ocurrió en el Coco de montar un mundo relacionado con la cocina, con la buena cocina. El tío se ha montado 2 tiendas, 2 restaurantes maravillosos, y yo no le digo, ¿por qué no continúas el mundo de la radio y abandonaste el mundo de los almuerzos y de las cenas? Dice, porque aquello me gustaba más. Y bueno, yo no tengo nada. Lo que dicen los hijos cuando son mayores de edad, ya los padres no te hacen ni puñetero caso, por mucho cariño que te tengan, ¿no? Pero, hombre, para mí mi ilusión es que Enrique hubiera sido un gran periodista, como lo estáis siendo vosotros, ¿no? Estuvo estudiando hasta tercero, pero al final pudieron sus locuras recogidas por todo el mundo, porque mi hijo estuvo recorriendo todo el mundo, se encontró con una vasca maravillosa en Puerto Rico, se casaron allí y ahora tienen 2 hijos maravillosos, ¿no? Y los mismos hijos maravillosos que tiene mi hermano, que nos acompaña aquí a esta fiesta de Ponferrada, donde estamos haciendo la entrevista, o los cariños que tiene mi hijo mayor, que es, yo presumo de él, digo, es el mejor abogado que hay en Cataluña. No es verdad, porque en Cataluña hay muchos y buenos abogados, ¿no? Pero ni uno de ellos eligieron la profesión del padre, ¿no? ¿Por qué? Porque fueron contentos y felices con todas sus locuras que tenían. Unos en la profesión, otros, el otro hijo es el director de la Harley Davidson en Barcelona. Y nos hacen felices a los abuelos, a sus padres y a los abuelos, porque me han dado unos nietos maravillosos. Tengo 14 nietos increíbles. Y a quienes sí hemos decidido seguir el camino del periodismo, seguir tus pasos, digamos, ¿qué le dirías? ¿Cómo ves el futuro del periodismo? Con las nuevas tecnologías, con el tema de la polarización, consejos. Yo 1000 veces que naciera, 1000 veces que me casara y 1000 veces que tuviera a los hijos les diría, elige la profesión del periodismo. El periodismo es atractivo, es una locura. El periodismo te permite viajar, te permite conocer, te permite entrevistar a todo el mundo. Pero luego los hijos hacen lo que quieran, ¿no? Lo que les pide el cuerpo, ¿no? Pero yo os felicito por haber elegido esta profesión
Y estoy seguro que dentro de unos años recordaréis esta entrevista que estáis escuchando y que me estás haciendo tú. Fue en Ponferrada, en un rincón del Museo de la Radio. Yo tengo, de lo que estoy muy satisfecho, es de los 2 museos de la radio que hay en España. Esta entrevista que estamos haciendo en el Museo de Ponferrada y otra que tengo en Cataluña, en Roda de Bará. Yo a todos los amigos que te estén viendo, si han conocido el Museo de la Radio de Ponferrada, que no se pierdan el Museo de la Radio de Cataluña, ¿no? Perfecto. Pues tengo aquí un clip de una charla que tuviste con la Fundación Juan Roig en Valencia en 2014 sobre la educación y su importancia. Van ya 8 años, entonces te dejo que lo veas. Desde tiempos inmemoriales, nuestro país ha tratado de mala manera al educador. Desde aquella época, cuando se hizo famosa la frase «tienes más hambre que un maestro escuela». En otros países sucede todo lo contrario. Los profesores están mucho más valorados, más respetados, tienen un sueldo más que decente, que aumenta la cantidad cuanto más joven es su alumnado. La educación ha de estar muchísimo más valorada en nuestro país para que se cree una nueva generación de educadores a tiempo completo que se entreguen a la vocación de la enseñanza. Y, por supuesto, si el sistema educativo estuviera más valorado, por lógica estaría menos manipulado. La clase política y sus provincianismos excluyentes utilizan al maestro según su antojo. La enseñanza entonces se convierte en doctrina y la cultura se transforma en propaganda. Se cambia la realidad, la historia y hasta la geografía, si es preciso, para infundir al alumno, en vez de conceptos, consignas. La buena enseñanza nunca es un lavado de cerebro. Si nuestros profesores estuvieran más valorados, más respetados y mejor pagados, se transformaría una educación y una cultura excluyente en una educación y en una cultura tolerante. Muchas gracias. Yo simplemente decirte que estaba de acuerdo con este muchacho que tú me has enseñado a hablar. Ya me gustaría tener la conciencia y la locura por el mundo del periodismo que tenía entonces. No te digo que la he perdido, es que la he olvidado. Me he hecho mayor, acabo de cumplir muchos años y ahora únicamente estoy paseando y recordando por los caminos de la radio. Y en esos caminos de la radio encuentro a un Luis del Olmo más lleno de juventud y lleno de esperanza y de posibilidades para dar respuestas importantes a los periodistas. Es un mensaje muy importante, me pareció llamativo y por eso lo quería destacar, porque estaba muy de acuerdo con lo que dijiste entonces. Y no sé si querías quizá añadir algo más, dado que, pues ya te digo, van 8 años de esas declaraciones, las cosas han cambiado aunque sea ligeramente, y recalcar dicha importancia que tiene la educación para todo el mundo, porque al final yo creo que el conocimiento sí que es lo que nos hace verdaderamente libres. Como bien decías, no es aplicar consignas, sino conceptos. Entonces... Simplemente los que habéis elegido esta profesión, felicitaros. Felicitaros porque estáis en el buen camino. Cuando terminéis periodistas, si alguno de vosotros ha terminado ya periodismo o no, pues estamos en ello. Estáis en ello, ¿no? Pero no os vais a arrepentir a medida que vais cumpliendo años y vais haciendo entrevistas y reportajes formidables a personajes que no son Luis del Olmo, porque Luis del Olmo no tiene nada que ver con esos personajes a los que estáis entrevistando y a los personajes que tenéis por terminar. Tenéis unas páginas en blanco y esas páginas en blanco las vais a llenar con atractivos reportajes, atractivas entrevistas, atractivos caminos, porque el periodista viajero es una de las satisfacciones que encuentra esta profesión, ¿no? Que estés ahora en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, o te vayas a echar un vistazo a ver cómo respira el americano de Nueva York, o el francés de París, o el inglés de Londres, ¿no? Es la profesión más hermosa que habéis podido elegir.
enhorabuena, no la dejéis por nada del mundo. Pues muchas gracias, y muchas gracias por prestarte a esta breve conversación. Queda dicho por ti la segunda parte en el Museo de Roda de Bará. Y nada, esto es todo. Muchísimas gracias. Procurar avisarme con el fin de que pueda estar allí para acompañaros en el Museo de Roda de Bará. Si este Museo de Ponferrada es atractivo, yo cada vez que vengo me quedo enloquecido con los rincones maravillosos. Pero también os va a sorprender con el Museo de Tarragona, de Roda de Bará. Gracias a ti y gracias a todos los amigos que han tenido la oportunidad y la paciencia de escuchar a este viejo león del mundo de la radio.